El viejo Antonio, campesino indígena chiapaneco, casado con doña Juanita, con 2 hijos, el mayor, Antonio, y la menor, que fallece de hambre. El viejo Antonio, fumador de cigarros forjados con doblador, cuenta, no más por contar, la historia de la medida de la memoria. Cuentan los viejos más viejos de los nuestros que los más primeros dioses, los que nacieron en el mundo, repartieron la memoria entre los hombres y mujeres que caminaban el mundo. Buena es la memoria, dijeron, y se dijeron los más grandes dioses, porque ella es el espejo que ayuda a entender el presente y que promete el futuro. Con una jícara hicieron los más primeros dioses la medida para repartir la memoria, y fueron pasando todos los hombres y mujeres a recibir su medida de memoria. Pero resulta que unos hombres y mujeres eran más grandes que otros, y entonces la medida de memoria no se veía igual en todos. Los más pequeños la brillaban más plena y en los más grandes se opacaba. Por eso dicen que la memoria es más grande y fuerte en los pequeños, y es más difícil de encontrar en los poderosos. Por eso dicen también que los hombres y mujeres se van haciendo cada vez más pequeños cuando envejecen. Dicen que es para que brille más brille la memoria. Dicen que ese es el trabajo de los más viejos de los viejos, hacer grande la memoria. Y dicen también que la dignidad no es más que la memoria que vive. Dicen. Y decía el viejo Antonio, el que sabe escuchar se hace grande y consigue que su caminar siga a través de los tiempos, que lejos llegue, que se multipliquen muchos y otros pasos.